Bienvenidos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Misterio aquí, con un servidor David Flor por Curiositas TV y, cómo no, al otro lado, Juan Carlos Chávez por el grupo Criptos. Hoy vamos a hablar de iglesia, vamos a hablar de cierto paganismo, de esa iglesia católica que acaba absorbiendo todas las fiestas paganas para hacerlas propias y que a veces son fiestas absurdas. Una que me llama mucho la atención y he explicado muchas veces, es el tema de poner flores en la iglesia, que la iglesia hoy lo tiene como ya un dogma, de cuando uno se casa traer las flores o el ramo de novia. Pues bien amigos, el ramo de novia no era una fiesta, pero sí un acto, porque en la Edad Media no habían duchas, no había lavabos, la gente no se podía lavar, se tenían que humedecer con un drapo, se bañaban una vez al año, sí podían, y cuando se casaban los novios, evidentemente llevaban los ramos de flores para frotarse con los flores y que no olieran pues a perros muertos, evidentemente. Y que la Iglesia Católica lo ha adoptado como un símbolo de amor y fraternidad cara a los novios, cuando realmente era un aparato más que nada de limpieza y un desodorante personal. Y como esto, miles de cosas, Juan Carlos. ¿Qué nos podemos encontrar con la Iglesia Católica y las fiestas más allá del ramo de novia o Halloween o otro tipo de fiestas, por ejemplo, que ha absorbido la Iglesia Católica? Bueno, a ver, contemos que la Iglesia Católica primero absorbió los 4 solsticios. En los 4 solsticios más importantes tenemos, en realidad, la Iglesia dijo, hay 4, dejamos 2 principales, la luz y la oscuridad. Si tenemos, por ejemplo, la de la luz, que representa la renovación, las cosechas, el deseo de las cosechas, tenemos a San Juan, o sea, ¿vale? San Juan Bautista. El día 23, la noche del 23 al 24, el solsticio de verano, que da lugar a ese tiempo de luz y de cosechas, de la vida. Luego, por ejemplo, tenemos el más importante, que es ahora, que es el de la oscuridad, digamos, el solsticio de invierno, pero que viene asociado a todo lo contrario. O sea, es la oscuridad, pero ¿qué hacemos para evitar esa oscuridad? Ese es gran miedo, ¿no? La oscuridad, lo tenebroso y tal. ¿Qué se celebra? La luz. Y si no hay luz, se crea la luz. Se crean antorchas, se crean festividades, por ejemplo, en las que haya mucha iluminación. Si te fijas, pues la explosión de consumo eléctrico a cuenta de las lucecitas en el mundo es brutal, es brutal. Pero se rige por una necesidad, que es sentirse arropados por esa luz que falta. Y entonces, pues la representación es todo lo contrario. En cambio, por ejemplo, la de junio, el 23-24 de junio, también representado con el fuego, pero es la noche, o sea, ¿qué hacen? En el fuego, en esa festividad, lo que se hace es la renovación, se quema lo malo, o sea, lo que quieres destruir desde el año pasado, se lanzan o se queman papelitos con los nuevos deseos. O sea, es un voto de renovación hacia la luz. En cambio, por ejemplo, esta fiesta, esta festividad del solsticio de invierno, es totalmente al contrario, es más de recogimiento, de sí que hay que iluminar, pero de que en realidad tenemos que tener contacto entre nosotros, entre nuestras familias, o sea, incita más al recogimiento familiar, al encuentro familiar y de amistades. ¿Qué busca con eso? Pues el que no caigamos en el encerrarnos en casa, que básicamente es lo que hacemos hoy en día.
pues hace ya mucho tiempo que prácticamente el que puede coger y dice, Navidades, yo me quedo en casa. Yo me pongo la consola o me veo un montón de películas y me quedo en casa. La familia, la familia. Ahora me voy a meter con el frío que hace. Pues realmente las ideas originales de la Iglesia Católica eran todo lo contrario, era buscar la manera de que las familias se reencontrasen. Si te fijas, por ejemplo, es muy diferente a la otra, la del solsticio de verano, no es tan familiar, en realidad es como una explosión de alegría, es una explosión en la que tú no haces una fiesta de San Juan, por ejemplo, para reunirte con la familia y llevarles regalitos o unos presentes y comer. No, no, tú vas a la calle, o sea, te abres al mundo. Entonces, quedaron por medio lo que era el solsticio, que eran muy importantes, que eran los idus de marzo, que era el solsticio de primavera, y el solsticio de otoño. Si te fijas, por ejemplo, pues el solsticio de otoño no se celebra. No se celebra, o sea, se ha desaparecido prácticamente. No verás ninguna festividad 23-24 de septiembre, por ejemplo. Es el final del verano. Entonces, con lo cual, en septiembre, pues sí tenemos algunas festividades locales, algunas ciudades, pero ha desaparecido como tal. Y el de primavera, desgraciadamente, pues ha quedado solapado con lo que son las festividades de lo que se llama la Semana Santa, pero que ha quedado totalmente deformado de lo que era la idea original. Sí que lo que tú decías, la representación de la Semana Santa que hace flores, o sea, es la explosión de la primavera, pero el mensaje no es el mismo. Por ejemplo, donde sí que se celebra, que, por poner un ejemplo, Japón, el solsticio de primavera, están esperando la famosa imagen siempre del cerezo en flor, ¿no? Que para ellos es el final de la oscuridad del invierno para dar lugar a ese rebrotar del mundo, o sea, despertar. Para ellos, por ejemplo, es más importante el solsticio de primavera que el solsticio de verano o el solsticio de invierno. O sea, ellos la Navidad la han adaptado porque, como decíamos muchas veces, es comercial. Es un elemento comercial y ya está. Pero para ellos es más importante el de primavera, que tienen sus famosas fiestas de primavera, o el de verano que no el de otoño o el de invierno. Por eso digo que la Iglesia Católica lo que ha hecho es adaptarse y asimilar, digamos, no todos, los más importantes de la época. Adaptado, por ejemplo, las Navidades por las festividades romanas que había en aquel entonces, la famosa festividad de la soldadesca, que era precisamente la noche del 23 lo hacían 23-24, pero bueno, lo adaptaron. Luego con Constantino lo adaptaron al 24-25 para adaptarlo con la festividad de poner a Jesús, que es el nacimiento de Jesús, y ya está. Tenemos también esa imagen, esa de San Nicolás, Papá Noel también en Navidad. ¿Pero por qué? Porque así se extiende hacia el norte y cogen y hacen eso, hacen el típico absorber lo que eran las festividades de ellos, de esa zona de allí. Por ejemplo, en las Américas se han adaptado festividades basadas en festividades que tenían los incas, mayas, aztecas y demás. Y que para ellos, por ejemplo, pues son festividades que aquí no se celebran, pero que allí son esenciales. Por ejemplo, lo que nosotros aquí, bueno, ahora se está adaptando como la festividad esta del Halloween, para ellos es la festividad de Todos los Santos. Para ellos es más importante la festividad de Todos los Santos que otras fiestas, incluso en Navidad muchas veces, porque es una festividad adaptada de los aztecas y de los mayas, que era el día que ellos tenían para no recordar a los muertos. Es muy interesante porque era para poder conversar con los seres queridos que ya habían marchado.
ellos consideraban que había un sistema para poder conversar. Recordamos que hay muchos pueblos en México y en aquella zona que desentierran ese día a los muertos y los Sí, pasean y los visten con sus mejores galas y les ponen comida y luego los vuelven a enterrar otra vez hasta el año que viene. Esto no es extraño verlo en México, igual que las calaveras, las conocidas calaveras mexicanas, la fiesta mexicana, sí. ¿no? Pero que son fiestas que la Iglesia Católica también ha absorbido como propias y no son suyas, porque vienen No, no, no. más lejos que el catolicismo. Claro. A ver, por ejemplo, el Halloween adaptado de los Estados Unidos es básicamente adaptado también de la festividad de la misma festividad que tenían lo que se llamaban los indios de las cuatro naciones, los cuatro pueblos principales, que también adaptado y en comunicación siempre con los pueblos del sur, tenían esa capacidad de poder estar interconectados y tenían las mismas festividades. Y entonces cuenta bueno, los americanos da igual porque tienen la acción de gracias, tienen el día de la festividad y el Halloween y todo, pero que son festividades adaptadas realmente o inventadas en relación a las necesidades que tenían los católicos o los protestantes de la época. Pero ¿qué es eso? Que básicamente si miras, eh, porque no lo tengo mirado, pero por ejemplo, si tú vas a lo mejor a la zona de Filipinas o incluso en África, por ejemplo, pues la Iglesia Católica pues tiene adaptadas, o sea, se va adaptando a ciertas festividades que eran naturales de las poblaciones africanas. Por ejemplo, en Egipto y en Somalia, que hay unas comunidades católicas, aunque no lo parezcan, hay unas comunidades católicas minoritarias, pero están allí, y se dedican a hacer unas festividades que están adaptadas realmente al paganismo, o sea, a las viejas creencias religiosas de los grandes templos egipcios. Con lo cual, es muy habitual bueno, pues los más listos, o sea, los países o las religiones más listas o inteligentes que se pueda encontrar, pues se dedican a hacer eso. No destruyen, asimilan. Asimilan. Es, es la mejor forma de crecer, o sea, no luches contra tu enemigo, Incluso, conquístalo, pero gánatelo. incluso la Iglesia Católica adoptó la figura de la cruz para enterrar a los difuntos, que es una copia barata, siempre lo he dicho, aunque ahora me tire tierra encima porque me van a criticar un montón, es Bueno, una copia barata de lo que hacían los romanos con las dos monedas que era el pago al barquero. Se le ponían dos sí, monedas en los ojos a los que enterraban porque decían que era el pago para que el alma fuera a la otra orilla a través del barquero, era el pago al sí. barquero en la época romana. Y la cruz que se pone en los ataúdes es la cruz la cual teóricamente te guía el camino al reino de los cielos. O sea, no deja de ser una copia de una copia de una copia de una copia y Oh, estamos igual. Sí, sí. a ver, era tan sencillo como que los primeros romanos, os digo, cristianos, pues utilizaban lo que le llamaban, bueno, que hoy en día todavía lo vemos en algunas comunidades, el pez, pero que también es un error, porque resulta que el símbolo original era el lazo, el alfa y el omega, o sea, el Sí, principio y el fin, o sea, sí, algo que no tiene principio y fin, ¿vale? sí. Pero ¿qué ocurrió? Que los griegos utilizaban mucho ese símbolo. Y entonces, como símbolo para los primeros cristianos para reunirse, no quedaba claro. No, confundía. Y entonces, pues dije, bueno, tan sencillo como cortar el lazo por la mitad. Y entonces dijeron, bueno, para explicarlo, decían, bueno, pues él empieza por el alfa, haces el giro, lo cruzas y terminas con el omega, ¿no? Y ya con eso ya lo tienes solucionado. Y esas fueron las primeras comunidades. Las primeras comunidades que incluso, por ejemplo, en la época de, bueno, básicamente hasta Constantino, y tenemos siempre a Constantino en la cabeza,
se llevaba a cabo. Y ese era el principio de cualquier comunidad cristiana que del mundo que hubiera en ese momento. Ya fueran griegos, o sea, las comunidades griegas, turcas, fueran en la misma Palestina o fuera incluso en Hispania y en la Galia y en Roma. El símbolo, sabían ya que ese era el símbolo. Se crea la historia de lo que tú dices, de mezclar lo que eran ciertas creencias, ciertas historias, y qué mejor imagen, por ejemplo, que decir, oye, si ya tenemos a la imagen de la cruz guía, que se llama eso, cruz guía, la del barquero, la persona que le pones, es lo que esa cruz es una cruz guía para que esa persona junto al pago vaya, o sea, sepa el camino correcto hacia donde tiene que ir, ¿no? Y entonces, básicamente, pues tan sencillo como posteriormente coger y qué mejor que coger esta cruz guía y adaptarla a nuestras necesidades. Y entonces lo que se hace, pues se coge cuenta que por ejemplo, hasta bien entrado posiblemente el siglo XIX o principios del siglo XX, la costumbre de las dos monedas ha seguido siendo utilizada, o sea, cerca de 2000 años haciéndolo. No, más de 2000 años haciéndolo. Y lo de más de 2000 años. Y la cruz guía, en realidad, pues básicamente, pues también, o 1800 años por lo menos, 1800, sí, 1800 años, utilizando ese mismo símbolo que se utilizaba para otra cosa, pero que bueno, dices, he apartado el pescadito y ahora pongo posiblemente incluso hasta un símbolo de poder, ¿no? Porque fíjate, mira, en la Iglesia Católica, una cruz guía que mira hacia arriba. Símbolo. Es simbolismo. Tú entras aquí en la casa de Dios, o sea, tu energía, ese alma, subirá. O sea, porque la cruz guía lo está guiando. Correcto. Los cementerios ponían la cruz guía, empezaron a poner la cruz guía en lugar del pescadito. ¿Por qué? Porque se hace la costumbre entonces de coger, le pones las dos monedas, pero en lugar de tener enterrado la cruz guía por si acaso, no, la pones fuera. Para que, en todo caso, cuando inicie el viaje, ya sepas ahí dónde tiene que ir o quién lo tiene que recoger. Con lo cual, posteriormente ya tenemos la imagen, pero bueno, que es lo que comentaba, que estamos hablando ya más allá de la época de las pestes, digamos, de Europa, y la imagen, por ejemplo, de la cruz guía hacia abajo, ¿no? O sea, para culpar a alguien, ¿no? Decir, bueno, pues este pueblo tiene una epidemia de peste porque hay una bruja en el pueblo o porque el Lucifer, el Satanás, está aquí en el pueblo. Y básicamente, pues, bueno, alguna vez se ha comentado que posiblemente, y sobre todo en Inglaterra, eso sí que se sabe, en los orígenes, posiblemente en alguna iglesia, una tormenta típica en Inglaterra, un rayo o lo que fuera, o ocurriera lo que ocurriera, están en un juicio a una posible bruja, se cae una cruz de la iglesia, se cae la cruz guía de la iglesia, se queda boca abajo. ¿Para qué quieres más? Ya tienes el símbolo. Ya tienes el símbolo. Este pueblo está demonizado. Sí, sí, funciona así. ¿Vale? Y entonces se extiende como la pólvora por toda Europa, hasta las Américas y hasta el día de hoy. Así ya tienes dos símbolos, la guía para arriba y la guía para abajo. Mira, pero te voy a hacer una pregunta, Juan Carlos. ¿Cómo rezan los musulmanes? Rezan así, con las manos Sí, así, ¿vale? sí. La Iglesia Católica, ¿cómo reza? Para arriba también, con las manos para arriba. Y Sí, en pero cambio solamente el cura. esta imagen tiene miles de años, porque Sí, en las cuevas ya existen la aquellas gente figuras de los orantes. Entonces la religión católica, muchos de los gestos, y muchos de los rezos, y muchas de las cosas que hacen son copias de copias, de copias, de copias y de copias. Y lo claro. modernizan de tal manera que parece que hayan sido ellos los inventores de todo, absolutamente Ah, todo. claro, Y no lo claro. es, no lo son, no lo son. A ver, en miles de años, la representación siempre ha sido la misma. Cuando estás haciendo así,
Estás orando. Estás conectando entrada y salida de energía y estás lanzándola hacia el cielo. ¿Vale? Pero un elemento interesante, que nadie se da cuenta, o nunca nos hemos dado cuenta, que cuando estás rezando en la iglesia, hoy en día ya no, porque hoy en día a rezar, vamos a una oración y pones los brazos cruzados y ya está. Eso es un símbolo de poder que ha perdido la iglesia y no se ha dado ni cuenta. Porque antiguamente, cuando rezabas con las manos así, ¿y para dónde apuntabas? Al cura. O sea, estabas lanzando tu energía Al cura, sí, sí. al cura. Era la representación de Dios, con lo cual esa energía iba potenciada hacia arriba. Estaba dando poder al cura, sí. Estabas dando poder al cura. Y ya digo, y la misma iglesia no se dio cuenta de la pérdida de ese símbolo. Ese símbolo, sí. ¿Por qué? Ya digo, porque hoy en día tú vas a la iglesia, como mucho te cruzas de brazos o te pones las manos así, te las pones en la barriguita y haces como mucho con la cabeza así, rezas un poco, pero esa energía se está perdiendo. El cura no está recibiendo energía de nadie. Porque o sea, está llena de feligreses que en realidad tienen los canales cerrados, o sea, están canalizando hacia ellos mismos. Con lo cual, no se da cuenta, pero que muchas veces la simbología recogida de otras costumbres o de otras creencias es esencial. Es esencial, pero no nos damos cuenta. Pero no sé ahora mismo, es que se me ha pasado, tenía otra referencia a cosas que, por ejemplo, la iglesia absorbe, pero se me ha pasado de la cabeza. Ahora mismo no me acuerdo. Estaba hablando de llamativo de las manos, se me ha pasado, bueno, no lo sé. Pues bueno, Juan Carlos, esperemos en otro programa te puedas acordar y nos lo puedas explicar. Nosotros dejamos Sí, el sí. programa aquí hoy ya. Hemos hecho este pequeño programa como cada sábado aquí entre Cursitas TV y Grupo Criptos. Y ha sido un placer tenerte como cada semana y tocar estos pequeños temas que normalmente no salen en televisión y que nosotros los sacamos aquí, los explicamos, intentamos que se entiendan con la máxima humildad posible y explicando por letra y señales cada símbolo de ellos. Gracias Sí. y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego, señores. La semana que viene nos vemos aquí, en Curiosidades TV. Hasta luego.